Entonces, eso sí, vamos a partir de la planta, alzado. Sabemos otro método para hacerlo, ¿no? El próximo día lo vemos con más detalle, los métricos, ¿no? Pero bueno, vamos a partir de la planta y del alzado. Entonces, si por ejemplo tenemos un cubo, entonces ya aprovechando la regla, lo que sea rápido, pues pongo el cubo en esta posición, ¿vale? Y tenemos el cuadro. Entonces vamos a hacer la perspectiva de esto. Entonces ya sabemos que el método para hacerlo. Y vamos a aprovechar también aquí otro cubo del mismo tamaño y hacemos las sombras, ¿no? En este caso vamos a hacer el sol que quede detrás del observador, ¿vale? O delante, es igual. Bueno, entonces, fundamento, solo hay que saber hacer una línea. Si sabemos una, ya todas las demás salen de inmediato. Entonces, por ejemplo, esta línea corta aquí, ¿vale? Es la traza de la recta A, ¿vale? Y ahora aquí tenemos la línea de tierra, aquí el plano de cuadro y aquí la línea del horizonte, ¿vale? Siempre paralelas, horizonte a línea de tierra y al plano de cuadro. Entonces esta línea sigue esta dirección, por V hacemos esa dirección y vemos que esa dirección nos marca aquí su fuga, con lo cual tenemos la fuga de A. Bueno, pues esto que hice con una línea hay que hacerlo con todas y así salen las figuras, ¿no? Solo es esto lo único que hay que aprender de cónica. Entonces proyectamos este punto y ya tenemos que la perspectiva de la línea A es esta. Bueno, pues ya digo, si en cónica solo hay que saber esto, si esto fuera falso, se vendría bajo toda la geometría entera. Porque los casos particulares de estos, las afinidades, pues todos esos casos de axonometría de caballera de militar, se vendría también abajo. O sea, si esto no fuera cierto, estaría ya todo mal. No estábamos aquí ya estudiando esto para vuestra aventura. Pero bueno, por desgracia esto se cumple y aquí estáis al pie del cañón. Bueno, entonces tenemos esta línea A, fijaros, la traza de A está aquí, unimos la traza con la fuga y se acabó la línea. Si hago una paralela, pues tiene aquí la traza, subimos la traza, una ortogonal y ya tengo aquí su perspectiva, ¿vale? Si hago lo mismo con las que siguen esta dirección, pues tengo estas dos trazas, pues también subo esta traza y ahora si nos fijamos seguimos esta dirección y tenemos aquí la fuga. Bueno, pues subo la fuga y como salen de estas dos, pues ya tengo ahí la perspectiva de ese cuadrado, ¿vale? Que es esta. Así es como lo ve el señor, ¿vale? Bueno, pues ese procedimiento es el que hacemos siempre. Fijaros, repito, con una línea, con la línea B. La línea B tiene aquí la traza. La traza la subimos aquí, traza de B. Por el punto de vista hago una paralela, tenemos la fuga de B, ¿vale? Subo la fuga de B aquí y siempre la traza con la fuga me da la perspectiva de esa línea. Ya tengo la perspectiva del cuadrado, ¿vale? Hago lo mismo aquí, para no hacer siempre el cubo, vamos a hacer una pirámide, ¿vale? Y aquí hago el cubo, ¿vale? Entonces, esto sigue esta dirección, por lo tanto, haciendo por una paralela, su fuga es esta. Y sale de este punto y sale de este punto. Por lo tanto, la perspectiva de esas dos líneas pues son estas dos, ¿vale? Y si hago una línea a 45 grados, hago por V una paralela y tengo la fuga de esa línea. Al unir la fuga con la traza, que es esta, pues ya tengo la perspectiva de ese cuadrado base, que es esto. Bueno, ya tengo ahí la perspectiva de ambas figuras, ¿vale? En esto iba a hacer una pirámide. Entonces, la pirámide es cuadrangular, tiene 4 caras laterales triangulares. Y voy a hacer que tenga, por ejemplo, aquí en el punto medio, podría proyectar en el medio la altura, ¿vale? Entonces voy a hacer que tenga esta altura, ¿vale? Entonces, si hago aquí una diagonal, en el momento en que fugo desde el punto medio hacia F sub A, o también si quiero hago aquí la diagonal y tengo aquí el punto central de la figura, levanto una vertical y ahora uniendo este punto con este hacia F sub A y uniendo F sub A con este, ya tengo ahí la posición del vértice superior de la pirámide, con lo cual ya la puedo trazar, ¿vale? Ahí tengo ya la pirámide. Bueno, ya tengo una figura en perspectiva cónica. Vale.
Bueno, y una vez que tengo una figura, ahora hago la otra. Bueno, entonces vamos a hacer que sea un prisma, para variar, no siempre hacer el cubo, y el prisma, por ejemplo, que tenga esta altura. Bueno, esta es la altura, entonces lo único que tengo que hacer es fugar hacia ese punto, levantar aquí una vertical y aquí otra vertical. Haciendo aquí una horizontal y otra horizontal, ya tengo el prisma al completo. Bueno, o sea que tengo ya la perspectiva de ambas figuras, ¿vale? Lógicamente, si nos dieran la planta, necesitaríamos también saber en un alzado cómo son estas figuras. Y si lo pongo aquí arriba se me solapa, pues podría colocarlo en otra dirección, por ejemplo aquí. Entonces, al proyectar el prisma, tendría que coger su altura real, la coloco aquí y ahí tengo ya el prisma, ¿vale? Esta es la línea de tierra, o sea que hago uso ahí del sistema diédrico, ¿vale? Tengo aquí el sistema diédrico, el prisma colocado aquí con su alzado, lo veis, ¿no? Y haría lo mismo con esto, proyecto este punto y proyecto estos dos, este y este. Cojo la altura que cogí, que era esta, la coloco aquí y ahora uno este punto con este punto con este y este punto con este. Como está detrás de esto, pues esto por detrás ya quedaría todo discontinuo por aquí. Y esta línea también discontinua, ¿vale? Bueno, pues eso me tendría que dar el alzado, ¿no? Siempre necesitamos trabajar, o aparte me dan las alturas y ya está. Bueno, pues como siempre ahora para hacer las sombras, pues me dan los dos puntos, el de fuga y el punto de fuga de los rayos solares y el punto de fuga de las verticales, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer que, por ejemplo, caiga. Si, por ejemplo, lo coloco aquí, voy a hacer que caiga aquí. Aquí está F sub V, ¿vale? FV siempre en el horizonte, este es el horizonte. Y FR, ahora ya sabemos, si está por encima, el Sol lo vemos, que está por debajo no lo vemos. Entonces, si esta línea viene por aquí y traigo esto hasta aquí, pues la sombra me va a quedar aquí muy lejos, ¿no? Vale, entonces lo voy a colocar aquí muy cerca. O sea que este es F sub R. ¿Vale? Eso quiere decir que el Sol está ya casi en el crepúsculo, ¿vale? O en el ocaso. Cuanto más se acerque hacia el horizonte, pues ¿qué va a pasar? Fijaros la sombra de este segmento. Este segmento tiene la sombra aquí, hacia F sub V, porque es una vertical, ¿no? Mientras que ahora la sombra, el rayo solar viene hacia aquí. Y entonces la sombra de esta línea es esta. La sombra de esta línea será una paralela, la sombra de este punto irá hacia aquí y corta aquí. ¿Vale? Eso quiere decir que estos tres puntos estarán alineados, ¿vale? Estos tres, y ya tenemos la sombra de esta cara. Si hacemos la sombra de atrás, pues como viene por aquí y por aquí es una paralela a esta, con lo cual ya tengo la sombra al completo de la figura, una horizontal, una línea que va hacia esa fuga y aquí esto. Esta es la sombra que arroja la figura sobre el suelo. Vale. Se ve, ¿no? Si hacemos lo mismo con esto, solo necesitamos el vértice, va hacia FV y aquí va hacia F sub R. Fijaros que, como esto está más lateral, se ve más el efecto de la perspectiva. Entonces, fijaros que viene por aquí y corta aquí en este punto. O sea que de aquí sale la sombra y de aquí atrás sale la sombra. Eso quiere decir que la sombra será ese fragmento. Vale. Entonces cogemos aquí, vamos a dar con lápiz porque el color iluminado. Entonces la sombra será desde este vértice. Fijaros, el rayo de luz viene hacia F sub R y la vertical se proyecta aquí, con lo cual la sombra de la figura será esto. Vale. Y esto tendría sombra. Fijaros, pues si hago esta línea por aquí detrás, viene por aquí. Entonces, como viene por aquí, esto aparece iluminado, o sea que esto tendría luz, ¿vale? Y ahora sombreamos aquí. Y ya tenemos las dos figuras con sus sombras arrojadas sobre el suelo, ¿vale? Bueno, pues esas serían las sombras que proyectan ambas figuras sobre el suelo. Y por ahí detrás iría hasta aquel punto. Vamos a marcarlo, aunque sea un poco menos marcado, como haciendo ver que
Las figuras dejan pasar algo de la sombra. Bueno, se entiende eso, sí. Se entiende que esas son las sombras, sí. Fijaros que cuando el Sol está detrás de nosotros, como es el caso porque F sub R está debajo, ¿qué va a pasar? Que las sombras se alejan de nosotros, ¿no? Mientras que si el Sol está delante, pues las sombras vienen hacia nosotros, obviamente, ¿no? Vale. Y cuanto más se acerque esto aquí, pues esto va subiendo y la sombra va hacia el infinito, hacia el horizonte, ¿no? Eso quiere decir que el Sol se está poniendo, ¿no? El Sol, estamos en el crepúsculo, por ejemplo. Cuanto más cerca esté del horizonte, más se acerca la sombra hacia el horizonte. O sea que cuanto más cerca esté... Bueno. En el caso al revés, que el Sol esté aquí arriba, si el Sol está muy bajo, imaginaos el Sol, F sub R y F sub V aquí, y aquí tenemos, por ejemplo, un objeto. ¿Qué sombra tendría? Pues imaginaros, la sombra se acerca hacia nosotros y es muy grande, ¿no? Aquí es grande, pero va hacia el horizonte, aquí viene hacia nosotros, ¿no? Cuando el Sol se está poniendo, ¿no? Vale. Bueno, pues esa sería la clave. Si yo, por ejemplo, hiciera aquí un objeto, pensemos en este segmento vertical, la sombra de este objeto, vamos a ver, hacer un segmento, todos son iguales, entonces va hacia FV y esto va hacia FR. La intersección de los dos me da aquí la sombra, que es esta, ¿vale? O sea que la sombra de ese objeto es esta. ¿De acuerdo? Y alguien me dirá, ¿y cómo es que un objeto tiene aquí una sombra pequeña y esto tiene una sombra enorme, ¿no? Grandísima? Porque este es un objeto enorme. Fijaros que está mucho más cerca del horizonte, ¿no? Entonces, si el objeto es enorme, como en este caso, pues la sombra va a ser grandísima. Tanto es así que si ya pusiera cerca del horizonte un objeto aquí de grande, así, pues fijaros cómo sale la sombra. Va hacia FV y aquí va hacia FR, ¿no? O sea que viene hasta aquí. Ahí es nada. Y en perspectiva esa distancia sería muy grande, ¿no? Vale. Bueno, pues fundamental. F sub R, debajo del horizonte, el Sol está detrás de nosotros y las sombras se alejan. Las vemos que se alejan de nosotros, ya que nosotros estamos de este lado. Y luego estas tres caras tienen luz. Lo que pasa que, claro, si el Sol está abajo, pues seguramente esto va a tener un tono más oscuro y eso ya no es de cálculo de geometría descriptiva, sino ya de análisis de forma. Y hay que ver también aquí el ángulo, que realmente esta cara pues va a tener seguramente más sombra, un tono medio, más que esta, ¿no? Pero bueno, eso ya son cosas de artístico, ¿no? Vale. O sea que cuanto más ortogonal sea el rayo a un objeto, pues más luz va a tener, ¿de acuerdo?